¿Cuántos han venido a recibir palabra del Señor? Amén. Hemos venido a recibir una palabra del Señor que edifique, que nos ayude a crecer cada día. En esta mañana voy a hablar acerca de un rey de especial manera, porque este rey hizo algo diferente a los demás reyes de la nación. Y es que este rey caminó con el Señor. Este rey caminó con el Señor. Y vamos a conocer lo que le voy a invitar a que abra en Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18. Y allí nos muestra en la palabra, versículo 2, habla acerca, el 1 dice, en el tercer año de Oseas, Segunda de Reyes 18, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, ¿tenía cuántos años Ezequías? 25 años. ¿Y reinó en Jerusalén cuántos años? 29. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Y en el versículo 3 nos dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Qué hizo? Versículo 4. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamó Neustán. Versículo 5. En Jehová de Israel, ¿qué hizo Ezequías? Puso ¿qué? Su esperanza. Entre todos los reyes de Judá no hubo otro como él antes y después. Este rey marca la historia del pueblo de Israel. Pero también este rey nos va a enseñar algo práctico en esta mañana. Porque hasta aquí podemos decir qué rico ser como Ezequías, un hombre elegido por Dios, un hombre que atendió y vivió de la manera correcta y aún dice que puso su confianza en Jehová. Su reinado fue en confianza en Jehová, es lo que nos dice el autor. Sin embargo, podemos pensar que siempre fue así Ezequías, pero en esta mañana vamos a ver que no. Ezequías, como usted y como yo, tuvo un momento en el que le falló al Señor. Oramos en esta mañana para decirle al Señor que nos muestre su bendita palabra y que hable a nuestro corazón. Señor, en esta mañana te damos gracias. Señor, hemos venido a tu casa para recibir tu palabra, palabra que es verdad, palabra que es vida. No es solo palabras por palabra. La palabra no produce pereza, la palabra no produce cansancio. Tu palabra produce vida, tu palabra produce descanso, tu palabra produce dirección. Que en esta mañana, así como cantábamos, Señor, de abre nuestros ojos para poder ver, Señor, lo que tú nos quieres hablar a cada uno, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ese es ese rey Ezequías. Ahora, vamos al capítulo 20 de Segunda de Reyes, donde nos va a mostrar una situación en la vida de Ezequías. Dice así, en aquellos días, ya vamos a mirar cuáles días, Ezequías cayó ¿qué? Enfermo. ¿Y esa enfermedad era de qué? O sea, estaba diagnosticado, tenía un diagnóstico de muerte. Y el profeta Isaías, el hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, Jehová dice así, repita conmigo, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Por un momento llegue a pensar usted enfermo, diagnosticado, y que hable a alguien de parte del Señor y le diga, vas a morir, vas a morir. Ahora,
Esto nos lo van a decir desde el momento en que nacimos. Porque para morir, ¿qué se necesita? Estar vivo. O sea, sí o sí, el que nace, ¿qué va a pasar? Va a morir. Es una realidad la muerte. Hebreo nos dice que el hombre está para morir una sola vez. Santiago y Pedro nos dicen que la vida del ser humano es como neblina, o la vida del ser humano es como la hierba del campo, que un día está y que después no está. Es decir, la muerte es parte de la vida humana y nosotros no debiéramos temerle a la muerte. Sin embargo, para Ezequías, en la situación en la que está, hay una advertencia de parte de Dios y le dice: ordena tu casa. Y he llamado así el mensaje en esta mañana: ordena tu casa. Porque si nosotros pensáramos en esta mañana sobre nuestra vida, ¿qué pasaría si yo en este momento le digo a usted: hermano, voy a ir a su casa, vamos ya? Piense por un momento. Ya, vamos. Vamos a su casa ya. Ay, ay, ay. El rebrujo, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Qué es lo primero que uno arregla en una visita? La sala y el comedor. Y si son de estas casas de cocina visible, la cocina, ¿cierto? Y usted puede arreglar hasta ahí y decir, bueno, de ahí para allá no importa. Pero si yo le digo, présteme su baño, no. Y si yo le digo, déjeme ir a su cuarto, no, ¿cierto? Otros pueden decir, bien pueda, pastora, ir. Es lo inesperado de lo que puede llegar a suceder. Si el Señor en esta mañana dijera: ¿cómo está tu casa? En orden, no no en intención de su casa donde habita, sino su vida. Y por eso en esta mañana el Señor nos aconseja ¿qué? Ordenar. Hay y ahorita decía Shirley, una de las épocas que me gustan mucho es la Navidad, desde pequeña. No sé, me encanta la Navidad. Y como buena mujer que le gusta la Navidad, hay algo que uno lo hace característico y es decorar, ¿cierto? Entonces uno coloca que la lucecita, que coloca el adornito. Pero usted va y coloca la lucecita y coloca el adornito así como está la casa. ¿Qué hacen? Vea, los 2 festivos de noviembre yo vi la gente por los balcones, vi agua por las calles, porque ¿qué estaba haciendo la gente? Limpiando, organizando para poder colocar algo nuevo. O quizás lo viejo, pero limpiecito. Muchos en diciembre acostumbran a pintar su casa. Muchos en diciembre aprovechan a lavar cortinas, a lavar todo y organizar. Algo así es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos de manera permanente en nuestro corazón. Que estemos constantemente renovándonos, constantemente pendiente de qué cosas hay que ordenar. Generalmente los días lunes yo organizo la casa. Y cuando uno dice organizar, es organizar toda la casa. Pero resulta que en horas de la tarde la casa seguirá igual. Llegan mis hijos, llega mi esposo. ¿Y será que para el siguiente lunes no voy a hacer nada en la casa en la semana? ¿Será que la casa va a permanecer igualita? Todos los días hay que ¿qué? Organizar. Otro ejemplo más vivo. Estoy ilustrando para que podamos captar. El ejemplo más lindo, cuando dejamos esas cocinas relucientes, todo limpio, y nos aplicamos la cremita en las manos y decimos, ay, terminé. Pero surge esa pregunta, ¿quiere un tintico? ¿Y qué pasa con la cocina? Otra vez hay que ¿qué? Ordenar. A lo que voy, lo pongo en ejemplo, es que no basta con que una sola vez ordenemos las cosas y que asumamos
que así ya está bien la vida, sino qué bueno cuando llegamos a momentos críticos como estaba Ezequías, para poder atender y decir qué área tengo que ordenar en mi casa. El texto dice en aquellos días. Es como si el autor nos viniera diciendo que hay unos días especiales. A mí me encanta estudiar la palabra y no sacar versículos así por fuerza, sino me encanta lo que el Señor está viniendo y hablando. Y lo que está sucediendo es que Ezequías reina bien, pero se levanta un rey, el rey que viene y acaba con sus hermanos en Samaria. Y este rey llamado Sennacherib, les voy a resumir, dice, voy a conquistar Judá. Pero Ezequías dice, Señor, ayúdanos. Hay una parte donde Sennacherib es tan fuerte que le dice al pueblo y les manda a decir al pueblo que no escuchen. Mire, yo pensé que lo había puesto. Que no escuchen a lo que está diciendo Ezequías. Porque Ezequías les está diciendo al pueblo que Dios los va a salvar. Pero Sennacherib les está diciendo, no escuchen a Ezequías. Más bien lo que les dice es, vengan y hagan una alianza conmigo. Dice en el versículo 19, no. Ay, ¿por qué se me pierde si pensé que lo había anotado? Leí la historia y pensé que lo había anotado. Para no quedarme así, sino que me gusta que lo miremos desde la palabra para que no vean que es capítulo 19, versículo 9. Allí el rey de Siria se enteró de que Tirca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra y volvió a enviar embajadores a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá, que no te engañe, ¿quién? El Dios en quien tú confías, diciéndote, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a toda la tierra que han destruido. Vas a escapar tú. Sennacherib viene a decirle a Ezequías, yo he gobernado a todos los que quieran. ¿Tú vas a escapar? Y aún manda mensaje al pueblo a decir, no le crean a Ezequías. Porque cuando vivimos en la confianza con el Señor, se van a levantar voces alrededor de nosotros para inyectarnos incredulidad, para decirnos, ¿será que eso sí va a suceder? Toda la vida hemos vivido así. Por eso es que, por esta razón, porque cuando usted se quiere levantar y confiar en el Señor, aún desde el mismo pueblo, el enemigo los va a usar para traer a sus oídos incredulidad. Pues aquí el rey de Asiria les dijo, yo ya he conquistado al que quiera, Jerusalén no va a ser la excepción. Sin embargo, Ezequías ora. Sin embargo, Ezequías confía en el Señor. Y en el versículo 35 del capítulo 19, dice que el Señor, versículo 18, 28, es aquí, ahora sí, donde dice que entonces el copero mayor se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá. Oí la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mis manos. No os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente nos librará Jehová y en esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Mire hasta dónde estaba llegando el nivel de desconfianza. Algunos han llamado esto como terror psicológico. El terror psicológico son las palabras que vienen cuando decimos, es que Dios está trayendo renovación. ¿Cuál renovación? ¿Cuál? Abela, sí hay. Lo mismo de siempre, lo mismo. Esas eran las palabras que venían. ¿Para qué? Para atemorizar, para traer miedo y pánico al pueblo.
porque Ezequías estaba tan confiado y su esperanza estaba en las manos de Dios, que él decía: pueblo, renovémonos, confiemos en el Señor, que Él nos librará. Pero Senaquerim traía otra cosa. Ahora, cuando Senaquerim hace esto, Ezequías llora, clama al Señor, Isaías habla, y es tanto que no solamente habla, sino que en el versículo capítulo 19, 35, se ve lo que Jehová hizo. Dice: aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. A la hora de levantarse por la mañana, todo era cuerpos muertos. Entonces ese rey que había burlado de Ezequías y que había dicho que Jehová no iba a entregar, ¿qué hizo? Dice: entonces Senaquerim, rey de Asiria, partió y regresó a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarazer lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. En su lugar reinó otro hijo. Ay, pastora, ¿qué es todo eso? Porque quiero dejar de introducción y de preámbulo que el que desafía la voz y la palabra del Señor termina mal. Si el Señor habla, si el Señor lo promete, ¿quién es usted para silenciar la palabra del Señor? No hay nada que nosotros podamos decir. Si a usted el Señor le dio una promesa, y que el Espíritu Santo en esta hora le traiga a su mente una promesa, y otro se levantó a decir: usted sí, diga sí, porque el Señor me lo prometió. Porque a Senaquerim se levantó con mucho orgullo, con mucho ímpetu, pero terminó muerto por manos de sus hijos. Amados, callemos la boquita si no viene de parte de Dios. Cuidémonos de levantar en tiempos donde el Señor está haciendo renovación y transformación, levantar comentarios y cuentos que no vienen de parte del Señor. Amén. Por eso ordenar la casa. Ahora, el pueblo estaba alegre porque Dios había traído salvación, y Ezequías está alegre. Pero dice que cae enfermo. Por eso dice: en aquellos días. ¿Cuáles días? Donde están celebrando el triunfo de ver el respaldo de Dios sobre ellos, y que la gran potencia había caído delante de ellos porque Jehová así había querido. Pero entonces, cuando enferma Ezequías, el profeta le dice: ordena tu casa. Y por eso el primer punto lo he llamado: para ordenar la casa tenemos que partir desde una iniciativa, y es reconocer el desorden. Reconocer el desorden. Si el Señor en esta mañana te ha traído victorias y te ha hecho grandes cosas, y si quizás te está diciendo: ordena tu casa, sea atento y humilde a decir: Señor, ¿qué desorden hay en mi vida? Quizás hay desorden físico, ¿cómo estás alimentándote? Quizás hay desorden emocional, ¿qué te estás alimentando? ¿Qué personas te están alimentando? ¿De dónde escuchas? ¿Qué desorden hay en tu relación con el Señor? ¿En tu relación con la familia? ¿Qué desorden hay en el corazón? Quizás diciendo: no puedo perdonar. Lo primero que dice, y en el primer punto, si me ayudan con la diapositiva, es reconocer el desorden. Porque era lo que el Señor le estaba diciendo a Ezequías. En el momento de la victoria, en el momento de la alegría, en el momento donde vieron el poder del Señor, el Señor le dice a Ezequías: ordena tu casa porque vas a morir. Ahora, es especial que el Señor haya hecho esta advertencia a Ezequías, porque sabemos que el Señor no nos anuncia cuándo vamos a morir. ¿Cuántos saben cuándo van a morir? Yo no sé. Sé la fecha de mi nacimiento y la hora de mi nacimiento, porque mi mamá me lo dijo. Pero yo no sé cuándo voy a morir. Yo solo recuerdo estando en la casa de mi hermana Marina. Recuerda, estábamos allá todos contentos allí, cuando llegó la noticia, de repente. ¿A usted qué le va a guardar de que le llegue una noticia, o que en este momento usted aquí en la casa del Señor, así escuchando la palabra, diga: ay Señor,
¿O qué pasaría si yo aquí ya quedo, aquí tiradita? Bueno, si no me corro para acá para no caerme tan duro hacia allá. Sí, es cierto, para no caer. La vida es así, pero ¿sabe qué es lo más lindo? Que cuando vivamos, que cuando caminemos, el Señor nos diga, ordena tu casa, ordena tu vida, que hay cosas por ordenar, que hay cosas allí que debemos de cambiar, qué cosas hay que meterle la mano para sacar. Yo veo un programa que se llama Compulsivos, se llama así. Y son unos programas donde las personas les cuesta arrojar basura y todo lo llevan a la casa. ¿Han visto esos programas? Acumuladores, acumuladores, vea, ¿sí vio? Acumuladores, es que no lo quise decir en inglés, acumuladores. Y entonces van guardando, guardando y guardando y guardando. Y para sacar generalmente cuando sacan solo basura, solo basura. Y cuando se dan cuenta se ven los espacios tan bellos y tan lindos que tienen. Mis hermanos, ¿qué está diciendo el Señor en esta mañana? Que saquemos de nuestro corazón. Porque no se puede recibir lo nuevo si hay cosas viejas en el corazón. Si yo quiero cambiar un sofá, ¿qué tengo que hacer? Y si tengo uno, ¿qué tengo que hacer? Sacar el viejo para que el nuevo entre. Quizás esta mañana le dijo, Señor, ¿qué palabra me vas a dar nueva? Quizás esta mañana el Señor te va a decir, no te voy a dar una palabra nueva porque tú ya la sabes. Lo que te voy a decir es, ordena tu casa para que lo nuevo entre, para que lo bueno entre, para que todas esas situaciones que quizás, como a Ezequías, ya estaba a punto de morir, pueda usted en esta mañana decir, quiero ordenar mi casa. El segundo punto en el cual quiero que consideremos para ordenar la casa. Entonces, lo primero es reconocer el desorden. No lo confiese ante mí, no lo confiese ante un hermano. Más bien reconfiésalo ante ¿quién? Ante el Señor. Y en esta mañana ahí en tu mente le puedes decir, Señor, yo sé que tengo que ordenar mi corazón, mi carácter, tengo que ordenar mi relación con fulano, con sutano, tengo que ordenar mis finanzas, tengo que ordenar mis relaciones, tengo que ordenar mi manera de consumir, de comer, quizás diferentes cosas. En el segundo está el que para ordenar la casa necesitamos tener una actitud de arrepentimiento. Porque de nada sirve saber que hay cosas en nuestro corazón y no tomar arrepentimiento. Miremos a Ezequías en el versículo 2, ¿qué hizo? Dice en el capítulo 20 de Reyes. Entonces él volvió, es decir, Ezequías, su rostro a la pared y oró así a Jehová. Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado fielmente delante de ti y con corazón íntegro y que he hecho las cosas que te agradan. ¿Y Ezequías qué hizo? Lloró. ¿Qué actitud tuvo allí Ezequías? ¿Cuántas veces se repite la palabra clamó? ¿Cuántas veces? En ese versículo. Una. ¿Cuántas veces dice? Dos. Allí dice en ese versículo que Ezequías clamó doble vez. Te ruego, Jehová, te ruego. ¿Cuántos hemos rogado y hemos clamado al Señor? Pues él aquí era un asunto de vida o de muerte. Ezequías sabía que si el Señor había hablado, lo iba a hacer. Por eso él le ruega, le dice, Señor, te ruego. Y otra vez le dice, te ruego, que yo sí anduve, que yo sí hice, que yo sí he vivido. Y por eso dice que lloró amargamente. ¿Y por qué llora amargamente? Porque quizás la victoria con Sennacherib le había olvidado que quien había traído la victoria había sido Dios y no había sido él. Porque mis hermanos, cuando Dios nos respalda, cuando Dios hace milagros, no es solamente para una ocasión, o no es solamente porque
fue Ezequías el que estaba. El mismo Señor lo dice allí y es donde nos da a entender por qué Ezequías se arrepiente. Porque el Señor dice: he oído tu oración, he visto tus lágrimas y voy a sanarte. Dentro de 3 días subirás a la casa de Jehová. El Señor escucha a Ezequías y le dice: el Dios de David, tu padre. Ahora, esto quiere decir que es el Señor, cuando hay un corazón arrepentido, que Él da una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, una cuarta oportunidad. ¿Sabe qué era lo que había pasado en Ezequías y por qué había caído enfermo? Porque Ezequías se había enfermado de que había quitado la prioridad del Señor y ahora era él el que estaba mandando y creyéndose el más importante en el pueblo. ¿Usted no ha escuchado ese tipo de personas que se creen redentoras y que creen que por ellas las cosas funcionan? ¿Usted no ha escuchado a esas personas que dicen: es que si yo no oro, nada va a pasar? ¿Cómo? Perdón. ¿Quién es el que sostiene al pueblo y quién es el que sostiene su obra? No es sino el Señor y su Santo Espíritu que habita en medio de su iglesia. ¿No he escuchado los que dicen: es que si yo no adoro, nadie más adora? Aún de los que maman y de los que ni saben hablar, adoran el nombre del Señor. Amén. Lo que estoy tratando de decir es que cuando el Señor obra en favor de tu vida o en favor de alguien o en favor de la iglesia, no es por nosotros, sino la victoria es de Él y solo de Él y solo para Él y para nadie más. Esa es la realidad de la vida. Por eso el Señor le tiene que decir a Ezequías: bueno, he visto que te has arrepentido de verdad y te voy a prolongar. Versículo 6 dice: añadiré a tus días, ¿cuántos años? 15 años. Si él gobernó 29, ¿cuántos años llevaba hasta ahí? 14. Es decir, le faltaba la mitad. Pero por una mala actitud de Ezequías casi se queda por la mitad. Fue el Señor que le advierte y le dice: añadiré 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Ampararé a esta ciudad por amor ¿a quién? A mí mismo y por amor a David, mi siervo. ¿Quién era el que iba a librar? ¿Quién era el que iba a amparar y a cuidar? ¿Quién era? El Señor, no Ezequías. ¿Quién era y por qué razón la iba a cuidar y la iba a amparar? El Señor dice: por amor. ¿A quién? A mí mismo, por el amor del Señor y por la promesa que le había dado a David. Por amor. Lo que el Señor hace con tu vida y con mi vida es por amor a Él mismo y por las promesas que Él ya ha hablado. Eso es especial. Y por eso el Señor dice: mantengan su casa alineada. Y esa es su casa, es mantengan su lugar. Mantengan y reconozcan quién es la prioridad. Usted puede vivir la vida desordenada, pero tarde que temprano el Señor te va a recordar esta palabra, porque a partir de hoy tú ya sabes lo que dice la palabra del Señor. Y cuando el Señor algún día te diga: yo te dije que ordenaras tu casa, tú no vas a poder decir: yo no sabía. Pues ya lo sabes. Que todos los días de nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Ordenar nuestra casa. Y que el Señor nos va a dar oportunidad para ordenar nuestra casa por amor a Él y por su promesa. No por usted. No porque usted sea súper bueno o porque sea el único o porque sea necesario. Es porque así es el Señor para con su pueblo. Así es el Señor para los que Él ha redimido, para los que Él ha salvado y para los que Él ha bendecido. Ezequías está allí y esa promesa lo alienta. Y Ezequías vive 15 años más. 15 años más. Donde él gobierna, donde él trata de caminar.
Y para ordenar la casa, coloqué entonces, reconozcamos nuestro desorden. Segundo, arrepintámonos, porque el Señor siempre va a traer oportunidad. Y tercero, he considerado el de ordena tu casa con sabiduría. ¿Por qué? Por tu familia. Por tu familia, porque cuando tú ordenas tu casa, cuando tú le das prioridad al Señor, cuando tú caminas para el Señor y vives para Él y solo para Él, tus generaciones y todo lo que viene de ti será ¿qué? Bendecidas. Serán bendecidas cuando uno camina en el Señor. Ezequías, ¿qué hizo? Vamos a mirar porque no me gusta colocar y solamente allá añadir, sino desde el texto. Resulta que le llega una visita a Ezequías nuevamente. Y en esa visita dice que Ezequías lo atendió, versículo 2 del capítulo 20. En aquel tiempo, Merodac, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías, ¿qué le había pasado? Había caído, ¿qué? Enfermo. Pero ahora, no en la enfermedad de donde el Señor le dice ordena tu casa, sino son 15 años después. Ezequías, ¿qué hizo? Los atendió. ¿Y qué más hizo? Les mostró, diga, ¿qué les mostró? ¿La casa con qué? Ay, ay, ay. Viene el imperio gobernante y le manda regalos a Ezequías y le manda. ¿Cuánto nos gusta que nos visiten cuando estamos enfermos y que nos traigan frutica? Y le llega a Ezequías, pero la cuestión es que aquí sí le trae ungüentos, oro y todo este tipo de cosas. Y dice que Ezequías, sin pedírselo, porque aquí en ningún momento dice, ni en Isaías también está esta narración, y en Crónicas dice que sin pedir, Ezequías le muestra toda su casa. ¿Ustedes recuerdan la historia de Sansón? ¿Qué hizo Sansón con Dalila? ¿Qué le desnudó? Su corazón. Dice que después de mucho intentar Dalila, el hombre que hizo, le reveló todo su corazón. Y dice que Dalila, dándose cuenta que Sansón le había mostrado lo que había en su corazón, entonces tendió la trampa. Pues así hizo Ezequías, vino, le mostró y Ezequías le mostró absolutamente todo. Versículo 15. Isaías le volvió a preguntar, ¿qué vieron en dónde? En tu casa. Isaías es el profeta. Y Ezequías, ¿qué le responde? ¿Vieron qué? Todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les ¿qué? Mejor dicho, le mostró absolutamente todo Ezequías. Y dice entonces Isaías, versículo 16 a Ezequías, oye esta palabra de Jehová. Vienen días en que todo lo que está ¿en dónde? En tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado ¿a dónde? A Babilonia. Sin quedar nada, dice Jehová, versículo 18. Y algunos de los hijos que salgan de ti, que hayas engendrado, los tomarán para que sean ¿qué? Eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra que has hablado de parte de Jehová es ¿qué? Pues pensaba, ¿el qué pensaba? Al menos ¿qué? En mis días habrá. Ahora, he puesto esto de ordenar la casa con sabiduría, porque algo que debilitó a Ezequías fue la falta de sabiduría. Como el Señor le dice, ordena tu casa, ponle prioridad. Ezequías se arrepiente y vive 15 años más y el Señor cumple la palabra, vuelve y se enferma. Vienen y lo visitan y Ezequías no considera
que el Señor había hablado y le dice: ordena tu casa. Yo creo que había quedado tan bien ordenada que por eso quería mostrárselo al rey de Babilonia. Sin embargo, no se dio cuenta que al mostrar sus tesoros, al mostrar su corazón, al mostrar todo lo que Jehová le había dado, no consideró que eso era peligroso. Por eso el Señor le manda a decir con Isaías: por cuanto tú has hecho todo esto y descubierto tu corazón, entonces va a suceder esto: se van a robar todo y tus hijos van a ser eunucos en Babilonia. ¿Se cumplió la palabra? Uno de los que fue eunuco en Babilonia, ¿quién fue? Daniel, de la casa de Ezequías. Ahora, ¿qué está pensando Ezequías allí? ¿Qué es lo que dice Ezequías ahí? Esta palabra es: ¿cómo va a ser buena esta palabra? Si le dijeran a usted que después de que usted se muera, por todo lo que usted ha trabajado, por todo lo que usted se ha esforzado, por esas veces que trabajó y dejó de venir a la iglesia, por esas veces que por su cansancio y trabajo hasta dejó de orar, por todas esas cosas que usted se esforzó, cuando muera, se lo van a robar. Por sus hijos se van a perder. ¿Qué pasaría? Una segunda noticia, pero para Ezequías, ¿qué le pareció? Buena. Porque ¿qué pensaba él? Al menos mientras yo viva, ¿qué pasa? Hay paz y seguridad. Tan corto de visión Ezequías, tan cortico de visión Ezequías. Comió y vivió para sus días, pero no comió y no vivió para proyectar a sus generaciones. Y no les estoy hablando de casas, de carros, de fincas, porque cuando alguien muere y deja casas, carros y fincas y no las deja bien en claridad, ¿qué pasan con los hijos? Hasta ahí llegó la relación. Lo que está diciendo aquí es que ordenar la casa y las oportunidades que Dios nos da es para proyectarlas a nuestras generaciones, es para asegurar a nuestra familia con el mejor legado, que es el conocer y servir al Señor. Ese es el mejor legado. Ordenar la casa es dar testimonio de que somos cristianos. Ordenar la casa es saber que vivimos para el Señor y que cuando llegue la muerte nos iremos con Él y los demás dirán: qué rico poder servir y amar al Señor como esta mujer o como este hombre lo hizo. ¿A usted le gustaría que eso sucediera? A mí me encanta y me enternece el corazón cuando mis hijos pueden decir: es que yo aprendí a orar, no solo porque papá y mamá nos instruyeron, sino porque hubo una abuela. ¿Saben? Estos días mi hijo, ¿con qué me salió? Dijo: mami, necesito un milagro. Y yo pensé que me iba a decir a mí. Y me dijo: voy a hablar con mi abuela porque ella ora y el Señor le responde. Y yo quedé como, bueno. Pero en mi corazón me da alegría porque mi hijo sabe que hay una abuela que le ha inyectado fe y que mi mamá se ha construido, lo hablo de ella, ha construido para sus generaciones. Qué bueno poder nosotros decir: el Señor nos pide ordenar la casa, vivir en prioridad con el Señor, teniéndolo a Él, porque van a dar un testimonio. Qué rico cuando digan: ve a Claudia, los nietos cuando vengan digan: ve a Claudia, esa abuela. O cuando vengan, ve a Wilson, ve a Gloria, ve a Guillermo, que vean los testigos, porque anduvieron ¿en qué? En orden. Mis hermanos, no solamente basta como Ezequías el que usted venga y reciba palabra, el que usted venga y haga esfuerzos por el Señor, como Ezequías dice: por lo menos en mi tiempo. No. Su testimonio, como cantábamos hace un momento, haznos testigos, porque el testimonio es lo que nos lleva a marcar generaciones para la gloria del Señor. Pide del Señor. ¿Qué le estás pidiendo al Señor? Pues eso que tú le estás pidiendo al Señor, el Señor coloca en mi corazón y decirle: te lo va a dar. No sé quién, te lo va a dar. Estás clamando por algo y el Señor me dice: te lo va a dar, pero ordena tu casa para que cuando llegue ese tesoro esté guardado y refugiado, no solo para ti, sino para tus generaciones. Que podamos ordenar nuestra casa
con sabiduría por nuestra familia. Yo ordeno mi casa no solo por Daniel y Sara, ordeno mi casa por mi familia de Shalom, porque ustedes también son mi familia. Y porque entiendo que cuando caminamos en orden, cuando caminamos en sujeción al Señor, cuando caminamos dejándolo a Él en prioridad y que las victorias que pasan son solo de Él y que seguimos adelante reconociéndole y dándole la gloria a Él, entonces Él se encarga en prolongar la promesa. ¿Sabe por qué el Señor le dice a Ezequías? Por amor a mí y por la promesa a David, el rey. Ezequías venía de ahí. Y la promesa en Ezequías se da porque se lo había dicho a David, pero también porque de ese linaje venía nuestro precioso Salvador. Y era por esa promesa de la salvación que el Señor mantiene vigente y necesario ordenar la casa. Yo no sé si usted comprende en el día de hoy esta palabra. Yo no sé si espiritualmente la alcanza a entender en su corazón de lo que el Señor nos está hablando en esta hora. Que no es solamente la historia bíblica, sino que es lo que el Señor está diciendo, que son tiempos, así como organizamos la casa y como nos encanta la Navidad, organicemos todos los días de nuestra vida, nuestra casa. Y que cuidemos nuestra vida. Hay una historia de Saúl. Saúl obró y hasta el profeta Samuel le dice: has hecho locamente. Él obró sin pensar, él iba por donde iba, hablaba por donde hablaba. Pero cuando lo más duro de ese texto, cuando yo lo miro, es cuando el Señor le dice a Samuel: dile a Saúl que por causa de obrar locamente, su generación no será más rey sobre mi pueblo. Por un hombre, con una decisión loca, ¿qué pasó? Marcó su generación. Ezequías, por ir y mostrar toda su casa, voy a decir un término, en Bogotá se dice, por chicanear, ¿cómo se diría acá? También, sí. Por mostrón, por mostrar lo que no tenía que mostrar, condenó a su generación. Reservemos y guardemos. Reservemos y guardemos, ordenemos nuestra casa. Le invito a que se coloque sobre sus pies en esta mañana. Y mientras oraba por esta palabra, el Señor me decía: que el desorden no deja caminar, que el desorden no deja ver las cosas valiosas, que si uno en las cosas las deja botadas y por allí aquí si hubiese un desorden, eso desagrada. Y mientras oraba el Señor decía: hay tantas cosas que yo he dado, pero ya no las tienen por prioridad, que las tienen botado por cualquier cosa y ya es un desorden. Y hay algunos que ya no saben ni en qué creer. Hay algunos que ya no saben ni en qué pensar. Hay algunos que ya no saben ni qué es lo que dice. Porque hay tanto desorden en la mente y en el corazón y en la fe, que hablan por hablar y dicen tantas cosas. El Señor me decía: yo por amor a mí y por amor a mis promesas voy a bendecir. Porque iglesia, como pastores a veces clamamos y decimos: Señor, y más que estamos en un tiempo de oración, de cobertura. Y el Señor me decía: es que es por mí que yo he sostenido. A nadie he necesitado en medio de la congregación para orar, a nadie. Pero el Señor decía: diles que ordenen su casa. Porque algunos están viendo con una vista tan corta en lo temporal y en el presente, que no se dan cuenta que cuando hablan, cuando opinan, cuando juzgan, cuando dicen tantas cosas, hay una generación que los está escuchando y por eso no caminan. Yo no sé por qué el Señor puso eso en mi vida, pero lo digo porque el Señor así dice: ordenemos la casa. No pidan más de lo que ya tienen, porque ya tienen la promesa, ya tienen la palabra. Algunos escuchan la palabra y se
ocurre. La palabra es la promesa del Señor. Y para ello el Señor ha dado a su Santo Espíritu